Bienvenidos a Brujas y algo más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y de las que quizás no tanto. Y hoy, acá en nuestro espacio, vengo a contarles una historia terrible, de esas que nunca quisiéramos que volviera a pasar. Retrocedamos por un momento hasta el año 1917, hace un poco más de 100 años. En esa época podía leerse, y fue la magia del radio lo que lo ha hecho posible. Eso decían en una publicidad de la empresa United States Radio Corporation, asegurando y enorgulleciéndose de que sus relojes podían verse incluso en la oscuridad. Sin duda, una idea soberbia, algo nunca visto, toda una novedad para la época. Pero esta historia, la de estos luminiscentes y asombrosos relojes que parecían tan inocentes, incluye otra historia, una más triste y desafortunada, y es esa la historia de nuestras protagonistas de hoy, The Radium Girls, o las chicas del radio, quienes trabajaban pintando estos extraordinarios relojes. El verdadero comienzo de su historia nos lleva al año 1898, cuando Pierre y Marie Curie, de quien ciertamente ya haremos pronto un episodio, descubren ese elemento químico, el radio. Y 4 años más tarde, ese matrimonio de científicos le entregarían algunas muestras de sus sales de radio al ingeniero William Joseph Hammer, quien se convertiría en un gran promotor de este nuevo elemento, quien quedó fascinado al punto que al regresar a los Estados Unidos, Hammer comienza a impartir conferencias sobre sus maravillosas propiedades, llegando incluso a publicar un libro sobre las sustancias radioactivas y el radio específicamente, quien también fuera el primero en proponer el radio como tratamiento para el cáncer. Ya en 1903, junto al cirujano Willy Mayer, lo utilizaron para tratar un paciente con un tumor incurable, y aunque si bien el paciente no se curó, lo cierto es que el tumor disminuyó su tamaño, resultando por ende menos doloroso y aliviando en parte el sufrimiento del paciente. Y además de todo lo anterior, Hammer combinó sales de radio con pegamento y sulfuro de zinc, inventando así una extraordinaria pintura jamás vista y que brillaba en la noche. Veamos un poco de esto. En un nivel científico, el sulfuro de zinc posee propiedades fotoluminiscentes, por lo que brilla en la oscuridad cuando recibe calor o algún estímulo lumínico. En este caso, esa energía necesaria para que brille procedía de la radioactividad. Ya a partir del año 1917, y por encargo expreso del gobierno de los Estados Unidos de América, la United States Radio Corporation utilizó el invento de Hammer para fabricar la pintura luminiscente and dark. Y gracias a esto, los militares ahora podían consultar sus instrumentos y relojes en la oscuridad, proporcionándoles una gran ventaja en aquellos tiempos de guerra. Algo más tarde, el producto comienza a difundirse entre la población general. Y aunque ya se estaban empezando a entender los peligros del radio, la corporación aseguraría a su potencial clientela que sus relojes eran totalmente seguros, ya que la concentración de radio era tan baja que resultaban absolutamente inofensivos para la salud. Y esto en realidad era cierto para los productos que llevaban la pintura luminiscente una vez terminados y en las manos de sus compradores. Y es aquí donde volvemos a nuestras protagonistas. Las personas que manipulaban en la fábrica la pintura estaban sometidas, sin saberlo, a cantidades terriblemente peligrosas de este material. Sin embargo, la empresa, cómo no, velando solo por sus propios intereses, les había asegurado que la manipulación era completamente inocua y por lo tanto segura.
La United States Radio Corporation reclutó para esto a muchas mujeres jóvenes, algunas muy jóvenes, para la tarea de pintar los relojes, ya que se las consideraba más delicadas y habilidosas, y además sus salarios eran mucho más bajos que los de los hombres. En los tiempos de la Primera Guerra Mundial en los Estados Unidos, las jóvenes mujeres que entraban como empleadas a la corporación parecían tener el mejor empleo del mundo. Recibían de paga el triple de lo que ganaba cualquier otra obrera fabril, y su trabajo consistía en ejecutar una tarea casi artística: pintar con una sustancia luminosa las agujas y los números de las esferas de los relojes civiles y militares. Ellas entonces mezclaban pegamento, agua y radio en polvo, utilizando luego pinceles de pelo de camello para aplicar la pintura a las esferas de los relojes. La empresa hasta les enseñaba a mojar los pinceles antes de proceder a perfilar los números, con el fin de obtener estampas lo suficientemente pequeñas tras pintar cada cifra. Las empleadas debían para esto poner entre sus labios la punta del pincel y humedecerlo con la lengua. Un sistema que era mucho más rápido que mojar continuamente el pincel en un trapo húmedo, siendo el resultado final mejor y ciertamente más preciso. Estas mujeres, nuestras protagonistas de hoy, confeccionaban más de 200 relojes al día. Y con cada dígito, con cada número que pintaban, ellas tragaban un poco de radio. Y mientras ellas pintaban y se contaminaban, los profesionales químicos que manipulaban la pintura en dark lo hacían protegidos con guantes, pinzas, mascarillas y hasta pantallas de plomo. Y algunas de las chicas del radio, convencidas por la empresa de que la pintura era totalmente inofensiva, para divertirse o sorprender a los amigos, incluso pintaban sus uñas, su rostro y sus dientes. Como consecuencia de este resplandor que emitían estas trabajadoras al salir de la fábrica, se las llamó también en aquel tiempo, y fue premonitorio, las chicas fantasma. Más tarde empezaron a llegar los problemas. Una de las primeras en advertirlo fue Amelia Magia, cuando, años después de haber trabajado para esa empresa, se le empezaron a caer los dientes sin motivo, aquejándose también de terribles dolores en su mandíbula. Varios médicos, tras examinarla, establecieron una clara relación entre sus síntomas y su anterior empleo, con lo cual ella intentó localizar a sus ex compañeras para informarlas, pero no pudo encontrar más que a 3, ya que la mayoría se encontraban en la última fase de la enfermedad o ya habían fallecido. La joven empeoró en muy poco tiempo. Solo un año después de los primeros síntomas, una terrible infección proveniente de su cavidad bucal, falleció. Tenía solo 24 años. Y el médico escribió que la sífilis era el motivo de su muerte, algo que luego fue utilizado por la compañía que había enfermado a Amalia como un elemento para su propia defensa. En 1922 empezaron a aparecer los primeros casos de osteosarcoma maxilar entre las otras empleadas. La United States Radio Corporation, que conocía los efectos nocivos de la exposición, no informó jamás a su personal de los riesgos a los que se exponían, ni tomó ninguna medida de precaución para evitar las contaminaciones. Y cada vez aparecían más casos de anemia, fracturas óseas y necrosis de mandíbula entre las pobres trabajadoras. Y es a finales de los años 20 que un grupo de las obreras decide demandar a la empresa. Y fueron las propias empleadas enfermas y con sus sentencias de muerte ya escritas por los efectos del radio las que comenzaron a buscar justicia. Y fue contra viento y marea y contra las poderosas compañías que las habían contratado, que las mujeres se agruparon para encontrar respuestas y para que ninguna otra trabajadora jamás
sufrieron los tormentos físicos que a ellas les tocó sufrir. El proceso, claro, causó un tremendo revuelo mediático en los Estados Unidos. El caso recorrería todo el sistema legal estadounidense hasta llegar a la mismísima Corte Suprema. Y la empresa, increíblemente, o no tan increíblemente, intentó desligar su responsabilidad, falsificando los informes, sobornando a los médicos, logrando alargar interminablemente un juicio en el que las demandantes comenzaban a estar cada vez más débiles. De hecho, algunas no lograron ver jamás el final del proceso, ya que fallecieron antes. La empresa llegó al extremo de intentar culpar a las trabajadoras, atribuyendo la enfermedad a otras causas, como la sífilis que nombramos antes. En 1925, un joven doctor con ansias de llegar a la verdad, llamado Harrison Marland, descubrió que el problema de salud de las trabajadoras era el radio. Él comprobó que, al igual que el calcio, este producto nocivo se asimilaba y se fijaba a los huesos, y allí comenzaba a realizar terribles estragos. Para demostrar su hipótesis, este médico pidió exhumar el cadáver de Amelia Magia. Cuando abrieron el ataúd de la joven, los sorprendió un resplandor verdoso. Definitivamente, la joven no había muerto de sífilis. Fue la radioactividad lo que había deshecho su vida. Y a modo de justicia poética, el brillo de los restos de Amelia iluminaría el camino de la verdad para sus compañeras. Ya no había ninguna duda de que el radio era la causa de la muerte de estas mujeres. Y finalmente, 5 de ellas lograron obtener una indemnización por parte de la empresa, pero les sirvió para pagar sus últimos cuidados y luego sus funerales. Después de estos sucesos, en el Congreso de los Estados Unidos se votó una resolución a favor, donde se establecieron los derechos de los empleados que contraen enfermedades laborales. Como las chicas eran de escasos ingresos, no podían pagar un abogado. Uno de ellos se ofreció a ayudarlas sin cobrarles, pero ellas solo lograron credibilidad cuando murió un hombre. El legado de las chicas del radio fue enorme para proteger los derechos de todos los empleados, y no solo a manera de compensaciones económicas, sino que a partir de ellas se introdujeron nuevas normas de seguridad para proteger a las nuevas generaciones. Un episodio difícil y, como dije al comienzo, espero que algo así jamás vuelva a ocurrir. Y no olvides dejarme tu comentario si quieres sugerir las próximas protagonistas. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y algo más.